Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas, ¿verdad? Esos son los temas propuestos para la segunda unidad. Y si ustedes ven, todos los temas ya los hemos cubierto, ¿verdad? Así que vamos a ver el último tema, que es conexión especial delta abierta, ¿verdad? Todos los demás pueden revisar su cuaderno de notas, pueden revisar las presentaciones o pueden revisar el canal de YouTube, ¿verdad? Y ahí están todas las clases anteriores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la clase de hoy corresponde al último tema, que es conexión de delta abierto. Bien, fíjense que hay ciertas conexiones especiales, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Son conexiones que se utilizan en casos especiales, ¿sí? Debido a la aplicación que vamos a realizar, ¿verdad? O debido a la exigencia de la carga, o debido a circunstancias, nosotros utilizamos estas conexiones, ¿sí? Entonces, dentro de esas conexiones especiales, miren, están enumeradas esas cuatro, pero la más común dentro de ellas es la conexión delta abierto, ¿sí? Generalmente uno no se las encuentra, ¿verdad? ¿Sí? Igual uno no las encuentra y no es que las instala también, eh, que las instala muy frecuentemente, ¿verdad? ¿Sí? Pero dentro de esas, la más común es la de delta abierto, es la que hay que recordar, ¿verdad? Porque existe una que otra aplicación en la que lo utilizamos, ¿sí? Bien, entonces, si vemos en un poste, un banco de transformadores, un transformador trifásico, es esa figura que está ahí, ¿verdad? Y si vemos el lado derecho, ¿verdad? Es la figura de un delta abierto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si ya nos subiríamos arriba del poste, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos la conexión de un delta en el primario, sería esa conexión que estamos viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Ese es un banco de transformadores que en la parte primaria tiene una conexión delta, ¿verdad? Y ahí están las tres fases de las líneas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, si retiramos, fíjense que si retiramos uno de esos transformadores, miren lo que sucede, ¿verdad? ¿Sí? Retiro el transformador de la derecha y vean que aún retirando ese transformador de la derecha, yo tengo las tres fases, ¿verdad? ¿Sí? Siempre existen las tres líneas, ¿verdad? De nuevo, miren, retiramos uno de los transformadores, esta vez retiremos el del centro, ¿sí? Y entonces, si ustedes ven lo que nos queda, siempre son las tres líneas en el primario, ¿verdad? Que están viendo, siempre existen las tres fases. Y a esa conexión, entonces, nosotros le llamamos delta abierto, ¿sí? Por tanto, decimos que un delta abierto se puede formar con solo dos transformadores monofásicos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta sería si esas tres líneas, esas tres fases, sigue siendo un sistema trifásico, ¿verdad? Pero bien, miren, entonces tenemos un banco de transformadores en delta. Puede ser, esto es lo más, cuando más lo utilizamos, que uno de los transformadores se daña, ¿verdad? Entonces retiramos ese transformador, ¿sí? Para tratar de repararlo, para revisarlo o para eh, instalar el nuevo transformador, ¿verdad? Que tal vez va a venir eh, en unas 2, 3 semanas, ¿verdad? Sí, entonces no podemos, por ejemplo, tenemos un banco de transformadores, uno de los transformadores se daña, entonces retiramos uno de los transformadores, conectamos eso en delta abierto para seguir suministrando energía, ¿verdad? ¿Sí? No es que vamos a tener 2, 3 semanas a toda esa colonia o a toda esa área, ¿sí? De la ciudad sin energía, esperando que venga el otro transformador, ¿verdad? Lo que hacemos la conexión delta abierto y ahí, entonces, es un ejemplo claro donde podemos utilizar esta conexión. Ahora, entonces, el banco formado por dos transformadores, el circuito, el diagrama circuital sería ese que vemos ahí, ¿verdad? Sí, miren, siempre es un delta, solo que ahora falta una de las fases, ¿verdad? Porque uno de los transformadores se ha retirado, ¿verdad? Entonces, se ha removido un transformador de los tres que conforman el delta, ¿verdad? Y por eso le decimos delta abierto.
Bien, entonces, como les decía, las preguntas que nos tenemos que hacer es si ese sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Y la segunda pregunta para entender bien el sistema delta abierto es ¿cuál es la potencia entregada? ¿Cuál es la potencia entregada por ese sistema, ¿verdad? Sí, esa sería la segunda pregunta que tendríamos que contestar. Bien, ¿qué les parece entonces si analizamos esas preguntas? Para saber si el sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? Necesitamos averiguar el valor que toma ese voltaje BC, ¿verdad? Que era el voltaje de la fase C. Ahora no hay nada ahí, ¿verdad? Se ha removido, pero BC siempre está ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos ver a qué es igual ese voltaje de la fase C, ¿verdad? Ahora que se removió uno de los transformadores. Bien, si ustedes hacen una malla cerrada, ¿verdad? Ahí, dentro del delta, se van a dar cuenta de que BC es igual a menos BA menos BB, ¿verdad? ¿Sí? Pero, si recuerdan que BA es magnitud con ángulo de 0 grados y BB es la misma magnitud, ¿verdad? Con ángulo de menos 120 grados, ¿verdad? Son los mismos valores de voltaje de las fases A y B, ¿verdad? Esos no han cambiado. Entonces, tenemos estos valores para BA y BB. Ahora, si deseamos encontrar BC, entonces haciendo la malla, ¿verdad? Encontramos esa expresión. Si sustituimos, encontramos sumar esos dos valores, ¿verdad? Ustedes saben que de forma yo no puedo sumar esos vectores. Voy a hacer entonces usando funciones trigonométricas, formo la forma suma, obviamente con reales, componente imaginaria con imaginaria. En este caso, la única suma es menos 1 más 5, ¿verdad? Que sería menos 0.5, y la parte imaginaria se convierte a positiva por el menos por menos que aparece ahí. Ese es el resultado de BC, formémoslo a forma polar. Y si lo hacemos, nos quedaría, miren, si lo hacemos, nos queda B, magnitud, y lo pueden corroborar ustedes en su cuaderno. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante lo que acabamos de encontrar, que dice que el voltaje C de 120 grados. O sea, que es lo mismo que decir menos 240 grados o 240 grados atrás de la fase A. ¿Sí? Tendríamos esta. Que el sistema sigue siendo trifásico. Entonces, esa es la conclusión, ¿verdad? Esa es una de las grandes conclusiones y algo que hay que recordar. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque aún removiendo uno de los transformadores, y esto solo sucede en el delta, ¿verdad? Si hacemos eso en el estrella, el sistema nunca va a ser trifásico, ¿verdad? Pero en el delta, si aún removemos uno de los transformadores, el sistema sigue siendo trifásico. Eso hay que recordarlo, pero no solo eso, ¿verdad? No solo eso hay que recordar, ¿verdad? También hay que recordar la historia, ¿verdad? Y para concluir,
necesitamos ver cuánta potencia entrega este banco de dos transformadores. ¿Sí? Entonces, si recuerdan ustedes, la potencia activa es 3 veces la potencia de cada uno de los transformadores. Sería la potencia de fase, que como está escrito en esa expresión, es voltaje de fase, corriente de fase, por coseno del ángulo. Ahora, en un banco de transformadores de delta, ¿verdad? Completo, ¿verdad? Que están los tres. Entonces, con una carga puramente resistiva, entonces ustedes saben de circuitos que una carga puramente resistiva, el coseno o los ángulos del voltaje y la corriente son iguales, ¿verdad? Los dos valores están en fase, ¿verdad? Entonces, en una carga puramente resistiva, la potencia del banco de transformadores sería 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase. Y si nosotros colocamos, miren, en un delta, un analizador de red, miraríamos esos valores, ¿verdad? ¿Sí? Vean que la carga es puramente resistiva, ¿verdad? La carga es puramente resistiva. Y vean el detalle que les dije, que el voltaje de fase tiene el mismo ángulo que la corriente de fase, ¿verdad? ¿Sí? Y esta en la parte, en la fase C serían eso de acuerdo. Ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece si conectamos ese delta en una conexión delta abierto, ¿verdad? O sea, se remueve una de las fases y colocamos un analizador de red, ¿verdad? Y nos muestra esos valores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, les voy a dejar esto de esta forma, ¿verdad? Para que puedan ver los dos diagramas, ¿verdad? ¿Sí? Y me puedan decir cuál es la diferencia entre esos dos diagramas. Obviamente, claramente se ve que una de los transformadores se ha removido, ¿verdad? Sí, esa es una diferencia muy notable, ¿verdad? Sí, pero también existen otras diferencias que hay que mencionar, ¿verdad? Que es importante de mencionar. Entonces, no sé si alguien puede activar su micrófono y decirnos qué diferencia existe entre esas dos conexiones, ¿verdad? El de arriba es un delta completo, ¿verdad? Y el de abajo es un delta abierto. Sí, no sé si alguien nos puede decir. Todavía estamos conectados, ¿verdad? Si quieren les hago un zoom para que lo vean más de cerca. Vean la parte Cambia el ángulo de fase de la corriente. Sí, sí, eso es algo muy importante, ¿verdad? Que hay que notar, ¿verdad? Que ahora, miren que la carga sigue siendo resistiva, pero aunque la carga sea resistiva, el voltaje con la corriente ya no están en fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y eso se debe a que hace falta uno de los transformadores, ¿verdad? Entonces, este voltaje y esa corriente tienen un desfase, ¿verdad? ¿Sí? Y miren que en la fase B también ocurre lo mismo. Existe un desfase de 30 grados, que no sucede en el delta completo, ¿verdad? ¿Sí? Siempre los voltajes y las corrientes están en fase porque es algo que se aprende en circuitos, ¿verdad? Cuando la carga es resistiva, los voltajes y las corrientes tienen la misma fase, ¿verdad? ¿Sí? Tienen el mismo ángulo. Mientras que en un delta abierto eso no ocurre, ¿verdad? Aunque la carga sea resistiva. Vean qué interesante, ¿verdad? Bueno, entonces eso es una observación y la segunda es que la corriente ahora de línea es igual a la corriente de fase. ¿Sí? Vean que la corriente de línea ahora es igual a la corriente de fase, ¿verdad? Eso no ocurre en una conexión delta. Y esta corriente de línea, miren, es igual a la corriente de fase que está aquí, ¿verdad? ¿Sí?
Miren que si ustedes ven que el ángulo es diferente, es porque esta está en dirección saliendo de la carga, ¿verdad? Y la otra está en dirección entrando hacia la carga, ¿verdad? O sea que si cambian de dirección, que sería sumarle 180 grados, o sea, a menos 120 le suman 180 grados, que sería escribir la corriente en la otra dirección, van a obtener positivo 60, ¿verdad? Que es esta corriente acá, ¿sí? Que va en dirección contraria, y por eso es que el ángulo tiene 60 grados. Pero es la misma corriente, ¿sí? Y la suma de las dos les da, ¿sí? Esta de acá, ¿sí? Bien, entonces esas observaciones se las escribo en esta diapositiva, ¿verdad? ¿Sí? Y de las más importantes es que entonces existe un desfase de 30 grados entre los voltajes y las corrientes ahora. Bien, pero ¿cuánto es la potencia entonces de estos dos transformadores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la potencia trifásica del sistema? Entonces, calculemos la potencia de cada uno de los dos transformadores y la sumamos, ¿verdad? Para saber cuál es la potencia de este delta abierto. Entonces, para calcular la potencia del primer transformador, va a ser igual al voltaje de fase, corriente de fase, por coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces, para el primer transformador, miren, el ángulo de voltaje es 150 grados. ¿Sí? Y el ángulo de la corriente, miren, es 120 grados. ¿Sí? Entonces, sería coseno de 150 menos 120. Que sería el coseno de 30 grados, ¿verdad? Si recuerdan la función trigonométrica, coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces, esa sería la potencia del transformador 1. Si hacemos lo mismo con el transformador 2, vean los ángulos del transformador 2, 30 para el voltaje, 60 para la corriente, entonces si aplicamos el mismo concepto, ¿verdad? Sería coseno, voltaje de fase por corriente de fase por el coseno de menos 30. Coseno es una función par, ¿verdad? Significa que el coseno de 30 es lo mismo que el coseno de menos 30 y que va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces, si ahora sumamos las dos potencias, porque solo hay dos transformadores, ¿verdad? Si sumamos las dos para saber cuál es la potencia total, entonces nos damos cuenta de que es raíz de 3 por el voltaje de fase más por la corriente de fase. ¿De acuerdo? Y aquí está la otra conclusión que hay que recordar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué sería? Entonces, la conexión de delta abierto, la potencia que obtenemos en delta abierto con la potencia que obtenemos en un delta, miren que en el numerador es la potencia del delta abierto y en el denominador es la potencia total de un delta completo, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa división, nos queda 1 sobre raíz de 3 y eso es igual a 0.57. Lo que significa que la potencia disponible del banco delta abierto es solo el 57.7% de la potencia total del sistema. ¿Sí? Y esa es la otra conclusión que hay que recordar. ¿Sí? Las dos conclusiones hay que recordarlas igualmente. Sí, hagamos un pequeño ejemplo. Miren, si tenemos 100 kVA, un banco de transformadores de 100 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si lo conectamos como delta, si está conectado en delta, son 100 kVA, ¿verdad? Si lo conectamos en delta abierto, sería nada más 57 kVA, ¿verdad? La potencia que puede suministrar ese banco sería ahora de 57 kVA. Esa es la gran conclusión, ¿verdad? Y, y hay que recordarla sí o sí, ¿verdad? No solo nada más que
que conectando nosotros en delta abierto podemos entregar un sistema trifásico, sino que también que la potencia suministrada se reduce al 57%. Y les voy a contar una historia, ¿sí? Les voy a contar todo el ejemplo, que es una vez, bueno, COPECO, no sé si ustedes saben, COPECO es la Comisión Nacional de Contingencias, ¿verdad? Generalmente, sí instala o hace sus edificios, ¿verdad? En las afueras de las ciudades, ¿verdad? Sí, hay COPECO en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en todas las ciudades importantes, ¿verdad? Y se encarga de desastres naturales y no sé qué otro rol tiene, ¿verdad? Pero entonces instala, ¿sí? Construye sus edificios en las afueras de la ciudad, ¿verdad? Y generalmente esos lugares no están electrificados, ¿verdad? Entonces COPECO, que es una función del gobierno, es, sí, es parte del gobierno, ¿verdad? Le pide al ENE, que también es parte del gobierno, que le envíe, o sea, que le haga la conexión eléctrica, ¿verdad? Entonces el ENE, no sé, son las políticas del ENE, no sé qué tan bien o mal sea eso, instala los postes y llega con la línea de distribución, ¿verdad? La ENE generalmente dice, bueno, yo voy a llevar la línea de distribución, ¿verdad? Que serían 13.8 kilovoltios, ¿verdad? O sea, 13.800 voltios, ¿verdad? Esa es la línea de distribución, ¿verdad? Y después la ENE le dice, bueno, ahí queda a tu criterio qué haces con esa línea, ¿verdad? Obviamente nadie necesita 13.800 voltios. Entonces COPECO necesita instalar su sistema de transformadores para convertir ese nivel de voltaje en un nivel residencial que van a utilizar ellos, ¿verdad? Que van a utilizar en computadoras, en luz, ¿verdad? En aires acondicionados, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez nosotros fuimos a hacerles un estudio eh, a, a esa institución, ¿verdad? Y yo no sé, el hombre creo que no era ingeniero, ¿verdad? O no sé si tal vez industrial, era ingeniero industrial, no sé. Pero desde que llegamos, ¿verdad? Él nos decía, ¿verdad? Entonces le fuimos a hacer un estudio para ver qué sistema de transformadores instalaron. Pero desde que llegamos, él nos decía, ¿verdad? No, una conexión delta abierto, ¿verdad? Nos decía él, ¿verdad? Yo creo que aquí se puede conectar un delta abierto, nos decía él, ¿verdad? Nosotros, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver, le vamos a hacer el estudio, ¿verdad? Entonces vimos el edificio, ¿verdad? Iban a construir dos edificios, primero uno, y 2 años después iban a construir otro. Entonces, analizamos, ¿verdad? Cada lugar del edificio, ¿verdad? O sea, cuántos aires acondicionados, que básicamente son los que más energía consumen, ¿sí? Cuántas lámparas, ¿verdad? Cuántas computadoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los servidores, ¿verdad? Sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final, miren la conclusión, bueno, él sabía que con un delta abierto, él podía tener un sistema trifásico, ¿verdad? Así que podía alimentar el edificio. Eso es cierto, ¿verdad? Pero como les digo, no solo tienen que recordar eso, ¿verdad? Sino que hay que recordar que la potencia se reduce a un 57%. Entonces la conclusión al final que nosotros le dimos a él es que instalara todo el banco de transformadores, ¿verdad? O sea, 3 transformadores trifásicos. Porque si instalaba un delta abierto, ¿verdad? ¿Sí? En 2 años que construyeran el otro edificio, iba a requerir instalar el tercer transformador, ¿verdad? Y no es que ustedes le dicen a una compañía o a un ingeniero electricista, ¿verdad? Una compañía, ¿sí? Donde está un ingeniero electricista y trabajamos en eso, ¿verdad? ¿Sí? No es que alguien me va a decir, venir a decir a mí, no, instálelo delta abierto y en 2 años vuelva y lo vuelve a instalar delta completo, ¿verdad? No funciona así, ¿verdad? Y ustedes ya vieron cómo es la instalación de un transformador, ¿verdad? Básicamente, si hoy instalo delta abierto y después quiere que cambiarlo a todo el sistema completo de banco de transformadores, ¿verdad? Es otro proyecto, ¿verdad? Entonces tiene que pagar la cantidad de otro proyecto, ¿verdad? No es que me va a decir, no, en 2 años vuelva y lo va a cambiar, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Eso es otro proyecto que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Entonces al final sale más caro, ¿verdad? Le iba a salir
no sé al final qué decidió él, ¿verdad? Pero le iba a salir mucho más caro si instala un sistema de delta abierto y después instala un sistema de completo trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Sale mucho más caro, ¿verdad? Sí, le sale mucho, tiene que pagar dos veces el proyecto, ¿verdad? ¿Sí? Porque es otro proyecto, como les digo, ¿verdad? Hay que ver si el post, la configuración para la posición de los transformadores cuando solo son dos es una y cuando son tres es otra. Y hay que ver todos los conectores y etcétera. Bueno, ustedes vieron en el video cuánto se necesita para instalar un transformador. Bueno, entonces esta conclusión hay que recordarla también, ¿verdad? Entonces, al final la potencia suministrada a la carga se reduce, ¿verdad? Considerablemente, ¿verdad? Un 57%, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, este delta abierto, como les había dicho anteriormente, es cuando uno de los transformadores se daña, ¿verdad? ¿Sí? Que envolvamos arriba, ¿verdad? Cuando